Señora Laura Fábregas, recomiéndeme un libro. Bueno, me puede recomendar su libro, ¿eh? Ya está que lo he leído. Lo tienen ahí, ¿no? Sí, También. dicen, una tal Laura Fábregas ha escrito un libro biográfico sobre el proceso que dicen que está muy bien. Sí, no, bueno, yo tengo predilección por esos tipos de libros así más intimistas, ¿no? De dietarios, memorias y tal, pero usted lo tiene ahí, ¿no? Sí, mira, vamos a verlo. ¿A cuánto va la Está aquí. Vale, o sea que... Y nada. Oiga, ¿qué aprendió escribiendo el libro? Bueno, pues aprendí muchas cosas, que una premisa para cualquier libro que se escriba sobre uno mismo y sobre unas vivencias es que hay que ser muy sincero. Incluso cosas que te dejan mal a ti misma o que habla de otra gente, tienes que ser sincero, porque es la única manera de escribir una biografía o de escribir unos diarios, ¿no? Sin autoengañarte a uno misma y sin engañar a los demás. Y entonces, bueno, hacer un ejercicio de sinceridad y de autoanálisis, ¿no? De hecho, es un diario o un dietario más o menos, no sobre el proceso, sino sobre usted y el proceso. Las dos cosas, porque creo que mi historia personal tampoco tiene tanta importancia, pero lo que he vivido en estos años sí. Y luego también creo que hay mucha gente que se puede sentir representada, porque soy parte de una generación, por ejemplo, una de las generaciones que según el CIS catalán era de las más independentistas, cómo se fragua esto desde un pueblo, desde la escuela catalana, desde los medios de comunicación en catalán, cómo se genera un sentimiento de masas nacionalista a favor de la independencia de Cataluña y cómo también se puede cuestionar todo esto, ¿no? Pero desde dentro, ¿no? La perspectiva, a mí gente que ha leído el libro me dice que le gusta mucho el punto de vista del libro. ¿Qué reacciones ha tenido del libro? Bueno, pues casi todas buenas, dicen que es ameno, que se lee bien, que es divertido, que explico cosas duras, pero lo explico sin victimismos y para reírse, y que sobre todo yo me trato a mí misma como un arquetipo. Mucha gente puede sentir lo que yo he sentido, ¿no? Porque lo hemos vivido muchos en estos últimos años. De hecho, usted es de Argentona, un pueblo cerca de Mataró, en los inicios aquello catalanista, una zona aquello bastante catalanista y tal. No sé si vio la luz, bueno, quizá no es la expresión correcta, ¿no? Sí. Pero empezó a dudar, ¿no? Lo que decían, bueno, no es exactamente así, ¿no? Sí, a ver, yo como el caso tuyo, Rius, yo el procés nunca me lo creí desde el inicio. No, yo tampoco. Por eso, que tú y yo en esto estamos... Unos pocos, pero... No es que me convirtiera cuando ya se veía que las cosas iban mal. O sea, yo desde un inicio me puse en contra. Porque veía que había mucho sentimiento de manipulación de masas, mucho pensamiento cautivo de gente que está en una cámara de eco y acaban pensando igual y nadie les dice lo contrario, y muchas mentiras políticas, de hacer política en contra de Madrid, que esto da votos, ¿no? La polarización esta que ahora ya conocemos todos, ¿no? Pero que empezó con el proceso. ¿Y cómo pudo tener tanto éxito y durante tanto tiempo? ¿Fue los medios, la presión ambiental, las dos cosas, el dinero? Sí, esto de que las sociedades a veces son endogámicas, luego evidentemente si hay dinero público entre medio, todo es más artificial y más potente. Luego, evidentemente, este ecosistema mediático catalán que hacía de altavoz, y una sociedad que estaba en un momento de decadencia, de crisis económica, y que fue como un señuelo, una ilusión que les vendieron, ¿no? De que la independencia era rápida, indolora y sin problemas. ¿Qué les diría a los periodistas catalanes? Bueno, yo creo que ellos mismos ya se han dado cuenta de muchas cosas. Incluso empieza a haber un poquito de autocrítica, estrellas de TV3 que dicen que no lo han hecho todo bien durante el proceso. Y siempre les diría lo mismo, que nunca den por sentado lo que dice la autoridad política, o sea, que siempre tienen que estar vigilantes porque las mentiras son muy grandes, y tampoco dar por sentado lo que se dice en su propio ambiente, ¿no? Que siempre tienes que estar en guardia, ¿no? No puede ser que te crees todo lo que digan. Es que yo veía entrevistas de que hablaban de la hoja de ruta independentista y la daban por buena, o sea... Entonces, bueno, pues ser un poco más críticos. Incluso el periodista, sé que quizás no está bien pagado en este sentido, pero tiene que asumir que tiene que ir un poco a la contra. Oiga, Manuel Valls la sondeó. Sí, bueno, y Manuel Valls sé que ha visto el libro, sé que ha escrito con la misma editorial, Manuel Valls. Sí, tiene un libro muy bueno, Perfiles de Coraje, creo. Y el editor me dijo, está encantado con tu libro, tal. También me consta que este editor rechaza muchas propuestas de libros, o sea que estoy contenta que me lo haya aceptado, porque dicen que es uno de los mejores editores de España. Y bueno, sobre todo que la gente se puede reír de una historia que también es dura, ¿no? Usted era un poco la cuota constitucionalista en TV3, por decirlo de alguna manera.
algún día salió y salía aquello con miedo, a ver si alguien me atisa, ¿no? Sí, justo cuando se celebraban 6 meses del 1 de octubre, era un momento todavía muy tenso, que la gente, había una ola victimista de la asociación de heridos del 1 de octubre. Los 1000 heridos. Y claro, yo una cosa que no hizo el periodismo fue cuestionar los 1000 heridos, porque a ver, no hubo La palabra de nadie... Tony Comín. Sí, porque no hubo nadie en los hospitales, no hubo visita de políticas en los hospitales. Evidentemente que hubo gente que sí que recibió pues, golpes duros, pero era lo mínimo cuando se intenta hacer una asociación ilegal. Y bueno, y también bueno, había un caldo cultivo bueno, muy victimismo, ¿no? Y yo intenté poner un poco de racionalidad en un momento que era altamente emocional, ¿no? Sabe que si se hubiera pasado el proceso viviría mejor, ¿no? Al menos económicamente. Hombre, sí, a veces lo pienso, lo hablábamos antes con Ana Clau, ¿no? Defendemos cosas sin que nos den dinero a cambio, o sea, hablábamos de ella, por ejemplo, es muy sionista, pero por ejemplo Pilar Rahola defiende el sionismo, pero creo que sabe hacerlo de forma rentable, ¿no? Parece ser. Estaba incluso, montado en el dólar, no sé si tanto, todavía, pero bueno, está en la América española. Señal que aquí ya no hay tanto dólar. Y en cambio otra gente, pues mira, que quizás somos más ingenuos y defendemos las cosas sin... A mí, ¿sabes qué me decían durante el proceso? Me decían, estás esperando un cargo en Ciudadanos, en el PSC, o sea, decían esto de mí, se está postulando para que la fiche un partido, y no era verdad, de hecho nunca he querido fichar por ningún partido. Pues señora Laura Fábregas, muchas gracias, déjeme enseñar otra vez el libro. Por cierto, ¿la foto de dónde es? Pues la foto esta es en Belfast, imagínate. Ah, en Belfast, hombre, el famoso muro de Belfast. Sí, sí, sí. Mucho antes del proceso, cuando simpatizaba un poco con el nacionalismo catalán, que me fui a Belfast a hacer peregrinaje. Pues muchas gracias. Gracias a ti.